Buenas noches, hermanos. Quería compartir en este momento con ustedes un poco de lo que es esto de lo que son los carismas, para poder tratar de comprender un poco eh, lo que son nuestros carismas, nuestras herramientas espirituales con las que vamos a trabajar en la evangelización. Por eso es importante que nosotros podamos comprender primero esto, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña oración para pedir a Dios que nos acompañe en esta pequeña charla. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor Jesús, que a través de tu Espíritu Santo nos vayas guiando, nos vayas acompañando en este momento en el que vamos a compartir este pequeño compartir de lo que son los dones del Espíritu Santo, la importancia de lo que son estas herramientas, estos regalos tan hermosos que nos has dado tú a través de tu Espíritu Santo. Todo esto te lo entregamos en tu nombre bendito. Amén. Bueno, primero es comprender un poco la importancia de los dones, la importancia de lo que es el ignorar esto de los dones y también entender qué son y para qué sirven y qué función cumplen en nuestra vida espiritual. Primero, tener en cuenta que el tema de la ignorancia justamente de estos dones y carismas hace que nosotros nos perdamos de muchas gracias a través de la oración, muchas herramientas importantísimas para lo que es nuestro servicio en cuanto a la pastoral que nosotros llevemos. Estos dones y carismas no solamente se manifiestan en la oración, sino que en todo momento de nuestra vida, siempre y cuando nuestra vida sea de oración, siempre y cuando nosotros tengamos una vida de oración, es lo que nos va a permitir que nosotros podamos tener estas herramientas. Y otra cosa que nos permite tener estas herramientas es que nosotros le demos esa libertad del Espíritu Santo de que obre en cada parte de nuestra vida. Por eso importante es entender que nuestro gran error en la iglesia es la ignorancia de estos dones, de estos carismas. Antes, en la época de Jesús, uno dice, bueno, ahí sí, porque hacía falta, los dones y carismas se manifestaban. Y en realidad esos dones y carismas estaban en esa época y también están en esta época. La diferencia es que nosotros, al no conocerlos, no sabemos cómo pedirlos y no sabemos cómo utilizarlos tampoco. Por ahí, inclusive al ignorar qué son los dones y carismas, capaz que nosotros tenemos y no nos damos cuenta y no sabemos cómo utilizarlo. Por eso es importante, primero, es matar la ignorancia sobre lo que son estos carismas y dones. Nuestra iglesia nos habla de los 7 dones del Espíritu Santo. Es así, los nombran a los 7 dones, pero esos dones y carismas, esos dones que están cuando recibimos en el bautismo y lo confirmamos en el bautismo de fuego, que es la confirmación, eh, no quiere decir de que esos dones no existan, no. Esos son dones que se explican de esa manera, pero engloban varios carismas dentro de esos dones. No es que no los recibimos esos dones. Y a través de esos dones tenemos los carismas que como que se ubican en ese lugar, por ejemplo, el don de ciencia. Y ahí voy a ir explicando despacito lo que estoy diciendo para que podamos comprender. Bueno, otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es que nosotros pensamos que estos dones solamente tenían los santos. Antes, esa es otra cosa que también es importante que entendamos. En la época de antes, santo se le decía al cristiano. Por ejemplo, Pablo decía los santos de la iglesia de tal, los santos de la iglesia de tal, y hablaba de sus comunidades. Pero cuando ellos nombraban santos se referían a los que están llenos del Espíritu Santo, aquellos que dejan que el Espíritu Santo obre en sus vidas. A eso se refiere con santos. En la época, a la medida que la iglesia fue creciendo, fue cambiando ese sentido de santidad. En realidad, todos aspiramos a ser santos y todos debemos ser santos porque debemos ser llenos del Espíritu Santo, que muchas veces no lo somos. No porque no tengamos ni porque no lo merezcamos, no, sino porque a veces ignoramos cómo pedir el Espíritu Santo, ignoramos cómo dejar que el Espíritu Santo obre a través de nuestras vidas. No quiere decir de que no esté, está para cada uno de nosotros, pero muchas veces nosotros no le permitimos accionar. Esa es la diferencia. La oración hace que nosotros podamos dejar obrar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es importante que oremos en todo tiempo.
Bueno, antes entendía eso. Entonces, al no tener el concepto de santidad y decir, bueno, santo sí, San Francisco, San Juan Bosco, esos son santos. Y en realidad todos debemos ser santos. Es santo aquel que es lleno del Espíritu Santo. Si bien se canoniza a la iglesia, a los santos por la vida que llevaron después de la muerte, se los canonizan, sí. Es el proceso de santidad para tenerlos como ejemplo. Pero todos debemos ser santos, todos debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y aclarando eso, ahora puedo explicar esto. No es que los carismas a mí me dé el Señor porque yo los merezca, por mis méritos y porque yo soy santo. No. Los carismas son para todos. Es un regalo para todos que Dios regaló para cada uno de nosotros. Es importante que nosotros comprendamos eso. El Espíritu Santo es para todos y los carismas son para todos. Y en este momento vamos a hacer una pausita para que podamos pasar estos pequeños videos porque la capacidad no nos va a permitir. Así que voy a ir cortando los videos, así les voy pasando, ¿sí?